gente norteamericana, y me refiero a la gente rancia, por decirlo de alguna manera más fuerte, que ve que como que le están invadiendo su país y como que ya se le fue de la mano, y que Estados Unidos sigue recibiendo millones y millones de inmigrantes, olvidando que los inmigrantes son músculo también de este país, que han contribuido al progreso de este país y que han hecho que Estados Unidos sea la fuerza que es a nivel económico, político y social. Y obviamente ha beneficiado también a los inmigrantes porque se han integrado a una sociedad que les permite ser parte de lo que es la estructura, la sociedad norteamericana. Entonces, hay quienes dicen que debe haber un poco de freno, a la inmigración ilegal, y que debe establecerse nuevos parámetros para que Estados Unidos tenga inmigrantes más preparados, inmigrantes que tengan más educación, etcétera, etcétera. Pero yo veo eso bastante difícil, porque el hambre no tiene grado, no tiene educación universitaria, no. La gente busca donde haya comida, donde haya estabilidad, donde quiera que sea en el mundo. Y si es Estados Unidos el país que sigue teniendo los recursos para ello, va a seguir viniendo gente. Pueden construir muros, pueden construir lo que quieran. Construyen muros, van a construir túneles. Entonces, este proyecto que se está presentando, yo estoy de acuerdo con quienes dicen que va a limitar la inmigración no ilegal, legal. Y ahí es donde está el problema grave. Déjenme decirles un par de datos en comparación, ¿no? Porque tú estabas haciendo una comparación con la ley que fue en 1986, y esa fue considerada la amnistía más grande de la historia de los Estados Unidos. En aquel entonces, es cierto, habían 5 millones, eran 5 millones de indocumentados, hoy es más que el doble, porque estamos hablando de 11 millones en el país, y se le dio la posibilidad, ¿no?, de alcanzar la ciudadanía a aproximadamente 2.7 millones de personas. La promesa era asegurar las fronteras. Hay una de las discusiones, ¿no?, que siempre se ha encarado cada vez que se habla de reforma migratoria, inclusive dentro de la propuesta del ex presidente Bush, que sabemos que presentó 2 propuestas de reforma migratoria que nunca llegaron a ser debatidas en ambas cámaras. La propuesta anterior, ¿no?, la del Senado, que sí se hizo bipartidista, pero que la Cámara Baja nunca la llevó a discusión. Lo cierto es que tenemos que hablar de asegurar las fronteras, está claro, para que esto no vuelva a pasar, para que no se vuelva a duplicar el número de indocumentados después de aprobar una amnistía. Pero por otra parte, todos exigen asegurar las fronteras y ser más estrictos en permitir quienes vienen a los Estados Unidos. Pero la realidad es que tú tienes que hacer algo con los que ya están acá, no puedes echarlos a los 11 millones o a los que ya le diste la ciudadanía, impedir que puedan reclamar y la que fue lo mismo que se planteó en los 80. Y que en este caso, o sea, es parte de lo que se va a afectar seriamente, no solo el de exigir que vengan personas capacitadas con un nivel de educación mucho más alto, no solo porque estás trayendo a personas de forma temporal que en 2 o 3 años van a echar raíces, porque un trabajador temporal que venga acá por 2, 3 y con posibilidad de va a tener familia, va a tener hijos, va a tener y sus lógicamente hijos americanos, y tú le vas a ir a decir que ya está, muchísimas gracias, te tienes que volver a tu país. Quienes hicieron ciudadanos le tienes que decir, no, ¿sabes qué? Pero tú a tus padres no los puedes traer a vivir acá, hay reunificación familiar para tus padres, para tus hijos mayores de edad. Eso es lo que se está limitando. Hace falta una modificación, sí, pero hace falta una modificación humana, con sentido común, de que estás afectando seres que ya viven en este país. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que dijo el señor Steven Miller ayer es que la inmigración masiva de personas que no tienen un alto nivel de educación, que no tienen destrezas laborales, skills, deprime el salario. Uno de los argumentos que usan quienes impulsan esta ley, los senadores Cotton y Perdue, es que la inmigración de gente que no tiene una profesión, que no tiene un oficio, baja los salarios. Me imagino yo que se basan en los estudios de un economista de Harvard, nacido en Cuba, que se llama George Borjas. Yo constantemente le digo a la gente, léanse a Borjas, ya hace mucho tiempo. Ese es un economista de mucho renombre, muy polémico, George Borjas, un cubano-americano que dice que sí, dice que él te lo plantea de esta forma, lo pueden buscar en YouTube. Mira, yo soy cubano, yo vine aquí de exiliado con mi mamá, llegamos a Miami, no nos fue bien en Miami, emprendimos rumbo a Nueva Jersey, gracias a Dios yo me pude educar, soy un doctor en economía, enseño en Harvard, pero es que yo soy un científico. Yo veo las cosas sin apasionamiento. Yo no siento ninguna obligación de defender a ultranza la inmigración legal ni ilegal. Yo lo que creo en las estadísticas. Él dice que sí, que deprime el sueldo.
¿Cómo ustedes responden a ese argumento que hizo el señor Miller, que es similar a lo que plantea el profesor Borjas de la Universidad de Harvard? Se deprime el salario. Sí, bueno, El papel del gobierno de Estados Unidos. Estoy siendo el abogado del diablo, que siempre se corre un riesgo en estos micrófonos siendo el abogado del diablo, porque hay gente bruta que se cree que eres el diablo, no entiende eso. Esto no es el papel del gobierno de Estados Unidos defender a los estadounidenses, sí, pero es el papel del gobierno recoger a toda la gente pobre, toda la gente... Pero viene mucha gente capacitada y no necesariamente la gente capacitada que vino a través de una visa se le pagó el salario que se le tenía que pagar. Pero esa no es la respuesta, la pregunta la entendiste mal. No, tú dices si la llegada del inmigrante no capacitado no deprime los salarios. Y eso lo hablaron ayer. Pero bueno, lo que pasa es que hoy en día, y fíjate, en el caso del propio presidente en sus hoteles, el propio presidente en sus hoteles trae gente que no está capacitada. El salario obviamente que se le paga es inferior a una persona que está capacitada. La ventaja que el presidente no tiene que darle una residencia a esas personas porque los trae a través de una visa que le dice terminan su trabajo, ya está, y agarro otro, ¿no? Porque siempre va a haber gente que va a querer venir a hacer dinero a los Estados Unidos en comparación de quedarse con México, con Centroamérica, con América Latina. Pero hoy en día la gente capacitada muchas de las veces también se abusan en su salario cuando se les solicita los papeles a través de una empresa, y pueden ser excelentes profesionales y sin embargo no cobran lo mismo que otros profesionales. Claro, y eso, mira, dos cosas. Una, el presidente probablemente te respondería, o quienes defienden al presidente te responderían de esta forma: sí, el presidente se aprovecha de las leyes tal como existen ahora. Y las leyes tal como existen ahora le permiten que en sus negocios privados él traiga gente de otros países. Pero eso no necesariamente, te diría un defensor del presidente, quiere decir que el presidente esté de acuerdo. Simple y sencillamente él es un hombre de negocios, está operando dentro de las reglas que existen en el mundo que regula el comercio en Estados Unidos, y si le da ventaja a su negocio, lo va a hacer, pero no quiere decir que está de acuerdo. ¿Pero tú crees que debe ser la función de un presidente modificar una ley de acuerdo a cómo te va a perjudicar o no económicamente en tu pero que en este caso sería un perjuicio, o sea, está proponiendo, sería un perjuicio para el presidente si restringen la entrada a Estados Unidos de personas que no tienen cierta preparación. Eso perjudicaría al presidente, ¿no? En sus negocios, porque no podía traer a esos jardineros, a esas bartenders. No, porque no te entendiste. Es que la diferencia es, no se van a tocar las H2B, que son las personas no capacitadas que trabajan en agricultura, en limpieza, en hotelería. Esa visa que es destinada para esos empleados no calificados que sin un título, esas van a quedar exactamente igual, y se aumentaron la cantidad de visas el mes pasado. Las que sí se van a bajo la propuesta que anunciaron, yo lo que entendí, francamente, y estoy seguro que tú lo investigaste muy bien, pero yo lo que entendí que restringirían la inmigración, el proyecto, que yo no creo que va a ser aprobado, sería que en los próximos 10 años se reduciría a la mitad. Estados Unidos anualmente recibe con green cards, tarjetas de residente, 1 millón de personas. Lo que proponen estos senadores y apoya el presidente es que eso se limite a 500.000 de aquí a 10 años. Sería escalonadamente, así lo entendí yo. Y que se le daría preferencia a personas que hablan inglés. No sé cómo se determinaría si alguien habla bien o mal o el inglés o no lo hablan. No sé qué pasaría con los hijos de la gente. Por ejemplo, yo no hablaba inglés cuando mi mamá hablaba inglés, pero yo no hablaba inglés cuando yo vine a este país. No sé si me hubieran excluido a mí como niño, ¿no? Pero es lo que dijeron. Y este señor Miller insistentemente, yo vi la rueda de prensa y vi el enfrentamiento que tuvo el periodista de CNN, Jim Acosta, hijo de cubano, por cierto, con el señor Miller, y el señor Miller insistía, es que lo defendía de esta forma, es que nuestro papel, nuestra función como gobierno de Estados Unidos es defender nuestra economía y a la gente que tiene que sobrevivir dentro de nuestra economía,
y la inmigración de gente que hace los trabajos más útiles, creo yo, en una sociedad como esta, pero menos remunerado, deprime el salario. Así lo entendí yo. Yo lo que veo en todo esto es que mientras haya que no más, necesariamente estoy de acuerdo. Mientras haya más requisitos para los inmigrantes, ¿verdad? Porque son como dos ríos que están corriendo. Uno el de los ilegales y otro el de los legales. Estamos hablando de los legales, en donde se le va a restringir, va a estar más estricto el ingreso de ellos a los Estados Unidos. Los calificados. Los calificados, pero... Hay dos tipos de inmigración, calificada sí, y no calificada. Sí, la que se a eso va me a refiero. restringir es a la calificada. A la calificada, o sea, pero desde el punto de vista legal vas a restringir allí, pero los otros ¿cómo los controlas? Las fronteras van a seguir teniendo gente cruzando todo. Bueno, dice, y ese es el problema que realmente pero Julio, yo no sé, porque fíjate, nos bombardean con estadísticas, el gobierno sale con unas estadísticas y entonces sale un think tank liberal con otras estadísticas y entonces sale otro centro de estos estudios, think tank, tanque de pensamiento, se diría literalmente, con otras estadísticas, ¿no? Lo que dice el gobierno, y cada uno de nosotros debe de interpretarlo como algo verídico o no. Lo que dice el gobierno, que en los últimos 6 meses que coinciden con la llegada a la Casa Blanca del presidente, se ha reducido en 80% el número de personas que son arrestadas en la frontera sur, que son detenidas, interceptadas por la patrulla de fronteras, y que eso indica que ha disminuido la filtración de gente, o sea, que han podido ejercer más control sobre la frontera. Eso es lo que dice el gobierno. No sé si ustedes lo que pasa es lo siguiente, hay que buscar los factores que incidieron en eso y que no necesariamente son dentro de Estados Unidos. Economías de países que han mejorado. Mira, hay gente que favorece un sistema de fronteras libres. Así muchos miembros de la comunidad europea opinan que eso funciona, fronteras libres, que si tú vives ahora, yo no sé, en Senegal, no te puedes mudar para Boston, o si tú vives en América Latina, puedes entrar. ¿Ustedes están de acuerdo con las fronteras libres? ¿Tú estás de acuerdo con claro que no. Open Borders? No, es complejo, no puedes abrir la frontera, sobre todo cuando tienes un país que justamente tan pronto ocurre como cuando le dijo Fidel Castro a los cubanos que si quiera hay que se vaya. Y llegaron 120 bueno, y 120 y pico. Y que el doctor Borjas de Harvard hizo un estudio que está siendo discutido mucho en los círculos académicos y en algunos círculos del periodismo. Este economista cubano, George Borjas, que dice que sí, que el éxodo del Mariel deprimió, también dicho deprimir, bajar el salario básico aquí en Miami. Un estudio muy polémico. Me encanta conversar con Julio César y con María Fernanda y que sean discusiones así de altura, sin apasionamientos, gritos, sin insultos. Me parece que es un tema eterno en la historia de Estados Unidos, es un tema que vamos a seguir discutiendo y hay problemas y hay que resolver. Y qué bueno que haya un pequeño espacio, porque a veces me parece que es demasiado pequeño el espacio para discusiones racionales, que es la que estamos teniendo aquí. Y vamos a continuar después de esta pausa.